esófago que son bastante dolorosas, inclusive en el cerebro, sobre todo de los neonatos. Podemos tener también el virus herpes tipo 2, donde voy a tener infecciones también en las meninges. Nos puede dar el síndrome pie-mano-boca, donde voy a tener esas llagas en las palmas de las manos, de los pies y en la boca. Hay también la presencia de las lesiones en el recto, ¿verdad? Los genitales. Nosotros podemos tener bebés recién nacidos que nacen con este tipo de infección. En ellos suele ser infecciones bastante severas, ¿verdad? Y yo puedo tener distintos tipos de infecciones por herpes. Yo puedo tener una infección primaria en un paciente que nunca tuvo ningún síntoma, nunca se trató anteriormente. Y puedo tener ya una infección secundaria donde mi paciente ya se estuvo tratando por otras infecciones de la misma familia del herpes. O muchas veces voy a tener ese paciente que tiene la infección del virus, pero estaba latente y se activó. Son varias las situaciones donde yo voy a tener que estar utilizando estos medicamentos, ¿sí? Aguárdenme un ratito, voy a aceptar más gente. Bueno, vamos a empezar a ver entonces los medicamentos. Cuando nosotros hablamos de antiherpéticos, eu até vou colocar aquí para vocês do lado, para que anoten. Tenemos muchísimos fármacos, pero los que son de elección contra herpes son estos dos, el aciclovir y el valaciclovir. ¿Sí? Les voy a poner acá al lado. Ahí. Estos dos medicamentos nosotros vamos a utilizar para el manejo de cualquier tipo de infección producida por herpes virus. Puedo utilizar para herpes simples, herpes genital, virus varicela zoster, Epstein-Barr, ¿verdad? Cualquier tipo de infección producida por esta familia. Son fármacos que tienen una buena efectividad en el control de la infección de mi paciente. Vamos a ver, yo ligué otra vez. ¿Sí? Pensé que mi micrófono estaba desligado. Son medicamentos que tienen buena biodisponibilidad, buena efectividad, ¿verdad? El tema es que se absorbe muy rápido el fármaco y su efecto termina bastante pronto. Entonces es un medicamento que vamos a tener que estar administrando varias veces al día, ¿sí? No me sirve un aciclovir o un valaciclovir para yo tratar infecciones por hepatitis o por influenza. Solamente afecta a la familia herpes virus. Estos dos medicamentos son fármacos que van a impedir la síntesis del ADN, ¿sí? Son fármacos que tienen un precio accesible, se usan muchísimo. Aparte que nosotros tenemos varias presentaciones farmacológicas, tanto del aciclovir y el valaciclovir. Entonces, toda vez que ustedes vean un aciclovir o un valaciclovir, se van a acordar de herpes, ¿está bien? Tenemos tanto presentaciones sistémicas y existen las presentaciones tópicas también, ¿sí? Estos medicamentos tienen una no muy gran unión a las proteínas plasmáticas, entonces tenemos buena distribución, pasa las barreras fisiológicas, entonces nosotros podemos utilizar en esas infecciones meningias en neonatos que nosotros dijimos hace rato que puede llegar a ser bastante grave, ¿verdad? Entonces yo puedo tratar en esas infecciones porque yo consigo tener concentraciones importantes del medicamento en el líquido cefalorraquídeo. Es un fármaco que se excreta a través de la leche también, entonces cuando la mamá está en periodo de lactancia, toda vez que respete la posología usual, no hay riesgo para el bebé, ¿sí? Toda vez que utilice la dosis recomendada. Si yo tengo un paciente renal crónico con una infección por herpes, yo tengo que saber que estos medicamentos, por tener una menor unión a las proteínas plasmáticas, se van a estar excretando a través de la orina. Entonces, si hay esa necesidad
yo tengo que ajustar la dosis para administrarle. Mucho cuidado lo que tengo que tener son con las presentaciones parenterales, ¿sí? Con las ampollas de aciclovir endovenoso, porque tienden a ser un poquitito más tóxicos que las presentaciones sistémicas, por tener una distribución más rápida y muchas veces puede sobrecargar el riñón por tener un tiempo de excreción muy corto, 5 o 6 horas, esto ya se está excretando por completo, ¿está bien? Entonces, atender, ajustar bastante la dosis, diluir ese medicamento cuando vamos a administrar en un renal crónico, ¿sí? No hay más nadie para entrar, todo bien. Ya sabemos entonces que el aciclovir y el valaciclovir vamos a usar para la familia herpes, ¿verdad? ¿Qué tipo de infecciones hace parte de esta familia? Las infecciones por herpes simples, ¿verdad? Herpes genital, el virus de la varicela zoster, Epstein-Barr. Nosotros podemos utilizar como profilaxis también en un paciente con SIDA, justamente para evitar esta infección por el virus del herpes, ¿verdad? Y nosotros podemos utilizar también para tratar citomegalovirus. Yo tengo presentaciones sistémicas y tópicas. Cuando hablo de presentaciones sistémicas, tenemos disponible en comprimidos, ¿verdad? En jarabe para los niños, hay suspensión también y tenemos en ampollas parenterales. Tenemos en presentación tópica también, en crema, en pomada. Hoy día ya hay aciclovir junto con lidocaína para mejorar el dolor de las llagas, o sea que tenemos también para tratar de forma local esa infección herpética. ¿Cuáles son las presentaciones farmacológicas que tenemos disponibles? El aciclovir, que es el más común, es el antiherpético de primera generación, el más antiguo, pero sigue siendo eficaz, ¿verdad? Entonces se sigue utilizando, viene de 200 a 800 miligramos. Y el valaciclovir, que es el segundo, ¿verdad? Yo tengo disponible de 250 a 1 gramo, 250 miligramos a 1 gramo. Y estos medicamentos, recordar que tiene una biodisponibilidad de solamente 3 horas. Entonces, se administran 4 veces al día, cada 6 horas. ¿Está bien? Tenemos disponible otras líneas de antiherpéticos más nuevos para los pacientes que desarrollan resistencia o cuadro de alergias al ciclovir y al valaciclovir, ¿verdad? Esos que están subrayados son los más comunes. El fanciclovir, penciclovir, ganciclovir, valganciclovir y doxuridina, ¿sí? Son los medicamentos que también tenemos disponible acá en América del Sur y los demás ya son fármacos que no son producidos por todos los laboratorios, que tienen una capacidad de control de la infección más rápida, son más potentes, pero así también el riesgo de toxicidad es un poquitito más amplio. Se utilizan comúnmente ya en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH, ¿sí? Entonces, estos antiherpéticos, mi aciclovir y mi valaciclovir, yo no solamente voy a usar para herpes simple, puedo utilizar para las infecciones genitales, los cuadros de varicela, los cuadros de herpes zóster, citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿verdad? Para varios tipos de infecciones. Entonces, esas son cosas importantes que debemos de recordar. ¿Alguna duda sobre los fármacos contra herpes? Algo que no se entendió bien, que podemos volver a repetir. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Muy bien. Hoy está todo light. Esta semana todo light. Bueno, pasemos. Ay, mi hijo. Más software que yo en este momento nadie está, ¿verdad? Que no estamos cobrando hace 2 meses. Les hincho nomás. Bueno, seguimos entonces para jugar nomás chiquitito. Ahora vamos a ver los medicamentos que nosotros tenemos disponibles contra el virus de la influenza, ¿verdad?
No es común que tengamos un paciente con gripe que vaya a consultar por esos síntomas congestivos. Va a ser aquel paciente que ya se automedicó, que se fue a comprar su antigripal de la farmacia y no mejoró, ya está tomando varios días el antigripal y sigue con el cuadro de congestión nasal, dolor de cabeza, dolor corporal, ¿verdad? Es muy difícil hoy día que tengamos pacientes que acudan por síndrome gripal a consultorio, hablando de pacientes adultos. Tenemos algunos antigripales que ya traen en aquellas sus super mezclas, ¿verdad? Que un antigripal es un combo de un AINES, cafeína, vitamina C, antihistamínico, descongestivo, corticoide, e inclusive algunos traen ya algunos fármacos antivirales contra el virus de la influenza, ¿sí? Tenemos que saber que tenemos algunos que sirven para influenza A y B, y otros van a servir solamente para la A. Cuando yo hablo de los antivirales contra la influenza A, tenemos a la amantadina, justamente que empieza con A también, va a servir para ustedes lembrarem. Amantadina y su hermanita rimantadina, ¿sí? Estos medicamentos funcionan solamente para el virus de la influenza A. Ellos no permiten el proceso de la replicación del virus porque ellos ayudan a romper esa cubierta lipídica que le confiere una protección a ese virus, ¿ok? Entonces, para la influenza A tenemos a la amantadina y la rimantadina. Tienen un precio un poquitito más elevado que nuestros antigripales, ¿verdad? No es económico, al igual que esas mezclas. Tanto la amantadina como la rimantadina nosotros tenemos disponible acá en Sudamérica, son fármacos que se producen por nuestros laboratorios, tienen una buena biodisponibilidad después de su absorción vía oral. Y son fármacos que no tienen una unión muy importante a las proteínas, entonces logramos tener excelente distribución, se excretan de forma bastante bien a través de la orina. Entonces son fármacos que si tenemos, por ejemplo, un abuelito o un renal crónico, vamos a tener que estar ajustando la dosis para evitar algún cuadro de injuria renal. Tenemos presentaciones tanto pediátricas como para adultos, ¿verdad? Para niños hay gotas, hay jarabes y lo que nos importa ahora son las presentaciones para adultos. Tanto la amantadina como la rimantadina me viene de 100 miligramos. Tengo en comprimido y tengo en cápsulas gastroprotegidas. Las cápsulas son para aquellos pacientes que tengan gastritis o úlceras que tienden a hacer un poco de dispepsia, náuseas con estos medicamentos. Y esto se toma cada 12 horas. Un comprimido cada 12 horas por un plazo de 5 días aproximadamente. ¿Está bien? Ay, pasé sin querer. Cuando hablamos de la influenza A y B, ahí ya tenemos al oseltamivir y al zanamivir, ¿sí? Cuando hablamos de oseltamivir y zanamivir es un fármaco antiviral, digamos, de amplio espectro, porque me va a servir para controlar estos dos tipos de infecciones. Por eso ella es tan utilizada, porque yo no tengo que estar esperando el resultado del hisopado para saber si el cuadro gripal es por influenza A o influenza B. Este oseltamivir me va a funcionar para los dos. Por eso su amplia utilización y siempre es el de primera elección. ¿Está bien? Hablando de la amantadina y la rimantadina, entonces, si tenemos esos pacientes gástricos, siempre preferir esas presentaciones en cápsulas justamente para nosotros evitar estas molestias gastrointestinales que son las que se describen con más frecuencia, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, algún paciente idoso, un paciente renal que tiene la funcionalidad de excreción disminuida y nosotros no ajustamos la dosis, podemos tener una mayor concentración del fármaco en sangre y ahí podemos tener algunas reacciones, sobre todo en el sistema nervioso central, como cuadros de irritabilidad, temblor,
el paciente puede quedar un poco lábil, irritable, nervioso, ¿verdad? Un poquitito confuso, son totalmente relacionados con la dosis. Entonces, por eso, tener el cuidado de estar ajustando el medicamento si tenemos ese grupo de pacientes con una disminución en su filtrado glomerular. Yo puedo utilizar una amantadina y una rimantadina durante el periodo de la lactancia o una paciente que está grávida. Sí, nosotros podemos utilizar inclusive para profilaxis de la grávida. ¿Ok? Toda vez que se respete esa dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, no hay problema. Cuando hablamos del oseltamivir, entonces les voy a poner acá, recordar que esto me sirve para influenza A y B. Y para ahí lo escribir. Y se acuerdan, van a fijar mejor. ¿Sí? Tanto el oseltamivir como el zanamivir hace parte de nuestro protocolo para estos tipos de infecciones virales, ¿verdad? Son fármacos que van a estar inactivando una enzima que se llama neuraminidasa, que es la encargada de romper esa célula que está llena de partículas virales dentro y repartir a las demás células para infectar. No sé si vocês lembram, vou fazer um desenho aqui, un ratito, el proceso de replicación de los virus, ¿verdad? Supongamos que acá tenemos una célula, acá a su lado ya está otra, acá a su lado ya está otra, ¿verdad? Voy a hacer el núcleo. Ahí. Bueno, supongamos que una de nuestras células está infectada. Este virus va a usar la máquina de replicación del núcleo y va a empezar a replicarse en gran y abundante cantidad dentro de nuestra célula, ¿verdad? Bien, cuando ya alcanzó un valor bastante importante de partículas virales dentro de esta célula, cuando ya se replicó bastante, la enzima neuraminidasa es la encargada de romper, de degradar esa membrana celular, ¿tá? Y de liberar todas estas partículas al exterior. Y esas partículas virales que se replicaron dentro y que están prontas para atacar otras células e ingresar y utilizar su máquina de replicación es lo que se llama virión. Tá? Então, nuestro medicamento inactiva la enzima neuraminidasa, entonces por más que se hayan replicado miles de partículas, no van a conseguir estallar y salir afuera y no se va a poder dar el proceso de seguimiento de infección a las demás células. ¿Ok? Es sumamente efectiva su mecanismo de acción, su farmacodinámica. ¿Entendieron? Ok. El oseltamivir actualmente hay para adultos en cápsulas, ¿verdad? Y es un fármaco que tiene buenísima absorción, muy buena biodisponibilidad, al igual que los otros antivirales como la amantadina y rimantadina. También esta tiene molestias gastrointestinales como dispepsia, dolor de estómago, un poco de malestar. Entonces, ella ya viene luego en esa presentación farmacológica. Si tenemos un paciente que tiene gastritis o tiene úlcera y necesitamos darle el oseltamivir, recordar que ella da un poco de malestar, entonces tener el detalle de administrarle un protector gástrico junto con nuestro medicamento. ¿Ok? Bueno. ¿Cuándo entonces yo puedo utilizar un oseltamivir? Para el control, para la profilaxis de infecciones por influenza tipo A y B. Podemos utilizar en gestantes, también se puede usar, ¿sí? El oseltamivir para los adultos viene de 75 miligramos, el famoso Tamiflu, que es el nombre comercial patentado del fármaco, ¿verdad? Y el paciente va a tomar, igual que la amantadina y rimantadina, un comprimido, una cápsula cada 12 horas por 5 días, por la misma cantidad de días. Los antigripales también se tienen que administrar por 5 días, ¿está bien? Entonces ahí se van a acordar de una vez nomás.
Viviana, tanto amantadina como rimantadina cada 12 horas. ¿Más alguna duda de alguien? Hasta el momento, todo clarito. Doutora, licença. Sí. No caso, o oseltamivir, ele vai funcionar também em vírus RNA, no caso, esse vírus seria vírus DNA, não é? Sí. Influenza. Sí. Daí ele teria alguma funcionalidade num vírus ¿Con ARN DNA? monocatenario? Isso. No hay estudios que comprueban su efectividad sobre los que tengan ni ARN monocatenario ni bicatenario. Pero está todavía en proceso de estudios porque hay una nueva generación de antivirales contra la influenza B especialmente que están siendo modulados para afectar también los ARN. Entendi. Gracias, doctor. Vale. Muy bien, entonces nuestro oseltamivir vamos a administrar cuando tengamos una sospecha que la influenza sea tanto tipo A o tipo B, es de amplio espectro, me va a manejar los dos, ¿sí? Igual que mi amantadina, rimantadina, 2 veces al día por 5 días. Y ahí yo tengo su duplita, que es el zanamivir. El zanamivir es un antiviral tópico, digamos, ¿verdad? Para un efecto de control de infección local en vías respiratorias y es un polvo seco. Viene de 5 miligramos, tiene el mismo mecanismo de acción de nuestro oseltamivir y tiene una buena absorción porque casi el 95% del medicamento queda en las vías respiratorias, o sea que es nada más con 5% lo que se pierde, ¿verdad? 15% se queda en las vías respiratorias y 80% en la parte faríngea, o sea que se logra absorber importante cantidad del medicamento. Tiene también una excreción renal, pero como es un fármaco de aplicación tópica, no hay ese peligro de tener que, o ese cuidado de tener que estar ajustando la dosis en pacientes renales, cosa que sería lo muy difícil porque viene en dosis precargada, pero no tiene ese impacto sistémico, de efectos sistémicos por venir a mínima cantidad de miligramos solamente para un efecto y un refuerzo local, ¿sí? Nosotros tenemos que atender en esos pacientes que son asmáticos, que pueden desarrollar un cuadro de broncoespasmo, ¿verdad? Que puede empeorar más todavía nuestro cuadro congestivo gripal que está teniendo el paciente, pero en líneas generales es muy pequeña la cantidad de reacciones adversas de ese tipo que se pueda presentar, ¿sí? Mi paciente va a estar utilizando las mismas cantidades y el mismo horario que su oseltamivir, es decir, va a ser 2 PAF cada 12 horas por 5 días, ¿ok? La misma cantidad de veces al día por el mismo tiempo de tratamiento con su oseltamivir. Muchas veces cuando hay un paciente de la casa que está con el virus de la influenza, se puede utilizar de manera profiláctica, ¿verdad? Un PAF cada 24 horas para profilaxis, para evitar esa contaminación ahí dentro del hogar. Entonces, amantadina, rimantadina solamente para influenza A. Oseltamivir, zanamivir me sirve para influenza A y B. No se olviden de eso cuando estén trabajando en los postchiños, ¿sí? Cuando hagan su guardia en la clínica. ¿Alguna duda sobre los antiinfluenza antes de pasar contra los fármacos para hepatitis? ¿Todo bien? Muy bien. Professora. Oi. Eu me perdi quando a senhora explicou o zanamivir. A senhora pode repetir, fazendo favor? No hay problema. O zanamivir es un pó, ¿verdad? Para aspirar. Él viene de 5 miligramos, tá bom? E se você vai fazer 2 PAF, 2 inalação, 2 vezes ao dia por 5 dias.
mesma coisa que ter o oseltamivir, que vai tomar 2 vezes ao dia por 5 dias. Entendi, professora. Obrigada. Dale. Bueno, cuando nosotros hablamos de las infecciones por virus hepatotropos son aquellos virus que tienen una afinidad demasiado grande para estar replicándose en el tejido hepático, ¿verdad? Tenemos el virus de la hepatitis A, B, C, D, está la E que aparece en embarazadas, está la G que da mucho en pacientes inmunodeprimidos, que es un tipo raro de hepatitis. No son todos los tipos de hepatitis que nosotros vamos a tener que tratar con fármacos antivirales. El virus de la hepatitis A, por ejemplo, tiene un curso autolimitado, no cronifica. Cuando eu falo que não cronifica, quiere decir que ese hígado se inflama y se resuelve, no se fibrosa y no fica cirrótico, ¿tá bom? El virus de la hepatitis A produce entonces un cuadro de inflamación autolimitada que no cronifica. Cuando nosotros hablamos del virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, ahí sí estamos frente a dos tipos de hepatitis que tienden a cronificar. Entonces son esos dos tipos de hepatitis los que nosotros vamos a tener que estar utilizando estos antivirales. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos muchísimos medicamentos contra la hepatitis. El de primera línea para la hepatitis B es el Adefovir, ¿sí? El Adefovir es un fármaco antiviral que inhibe la enzima transcriptasa inversa, que es la encargada de formar ese ADN bicatenario. Espérenme, voy a cerrar mi puerta porque hay gente y habla fuerte. Un ratito. Volví. A veces cuando llega visita y grita, ¿verdad? Gente que llega y grita. Y se almorzó tanto que hasta ahora está con energía. Bueno, nuestro Adefovir, ¿cuál es el problema? Por más que es muy efectivo, es un medicamento que tiene muy pequeña biodisponibilidad, ¿sí? No es un medicamento económico, ¿sí? Tiene un precio así un poquitito elevado, en torno de 90 a 120 mil guaraníes. Tenemos Adefovir en comprimidos, hay en tabletas. Son fármacos que tienen una excreción a través de la orina y tiene un potencial tóxico bastante importante, sobre todo si se pasa de 30 miligramos por día. Su presentación es de 10 miligramos. Los tabletes, los comprimidos de Adefovir son de 10 miligramos, ¿sí? Si tenemos un paciente inmunodeprimido que ya está haciendo tratamiento con otro tipo de antibiótico, por ejemplo, atender mucho si ese antibiótico no es de la familia de los nefrotóxicos antes de yo estar utilizando este medicamento, ¿sí? No mezclar con otro fármaco nefrotóxico porque este es como un aminoglucósido de los virus, ¿tá? De los antivirales. Si tenemos un paciente renal crónico que me hace un cuadro de hepatitis B y cronifica, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tenemos que ver cuánto está filtrando por minuto ese riñón y ver si él va a empezar con 3 miligramos, con 5 miligramos o si puede utilizar los 10 miligramos. Entonces, Adefovir, muy efectivo. ¿Cuál es el problema? La toxicidad, ¿ok? Viene de 10 miligramos, que suele ser la posología usual. Y esto yo voy a utilizar para pacientes con hepatitis B. ¿Está bien? Bueno, ¿ya escucharon hablar del interferón alguna vez? No sé, en biología o en microbiología. Los interferones son sustancias naturales luego que nuestro organismo produce, ¿verdad? Son sustancias de señalización que son secretadas por las células que están siendo infectadas, ya sea por bacterias, por virus, por parásitos. Y nosotros tenemos medicamentos, claro, de origen sintético, pero con una estructura idéntica a este interferón natural.
Y estos interferones se van a unir a los receptores que están en las células para poder hacerle llegar la señal, ¿verdad? Y el mensaje de que está habiendo un proceso de infección en las células vecinas. Entonces, todo eso va a estar originando un cuadro de resistencia contra la replicación viral. Tienen un papel sumamente importante sobre los virus al estar inhibiendo la síntesis de proteína. Entonces mi virus, por más que entra y logra infectar una célula, no va a conseguir utilizar todo el maquinario de ensamblado, ¿verdad?, de estructuras proteicas para formar nuevos viriones. El interferón es un medicamento que se usa solamente dentro del hospital, ¿verdad? Es de uso intrahospitalario. No tenemos disponible en presentaciones orales. Se usa también en varias neoplasias, en pacientes oncológicos. Y hay varios tipos de interferón. Hay interferón alfa, interferón beta, interferón gamma. El que se usa para la hepatitis es el interferón alfa, ¿sí? Este medicamento yo puedo estar aplicando tanto de forma intramuscular o subcutánea. Tiene una buenísima absorción. Nuestro libro describe 78 hasta 80%. Logramos encontrar importante cantidad del medicamento en el líquido cefalorraquídeo y en otras zonas del organismo, ¿verdad?, lo que permite una amplia distribución del medicamento. Tiene un tiempo de vida media bastante amplio. Se verificó que varios días puede quedar circulando en sangre en importantes cantidades. Si yo tengo un paciente renal, es un paciente que tiene que ir administrándose de forma bastante lenta, ¿verdad? No administrar ya dosis máxima en una sola aplicación, pequeñas dosis y ir aumentando gradualmente justamente para evitar la toxicidad renal, la injuria renal. ¿Qué tipo de reacción adversa nosotros podemos dar con nuestras ampollitas de interferón? Aparte de las reacciones de lipodistrofia que se da cuando se aplica de forma subcutánea, el paciente puede tener o reacciones alérgicas al medicamento y lo que se ve casi siempre son un cuadro pseudogripal, ¿verdad?, con congestión nasal, un leve dolor de cuerpo, cefalea, estornudos. Eso se ve en casi 70% de los pacientes que utilizan este medicamento, y eso se maneja de forma sintomática con antipiréticos, descongestivos, y suele durar un máximo de 26, 28 horas, dicen los estudios, ¿sí? Tenemos que atender para utilizar el interferón por largo plazo, y esto solamente se utiliza en los pacientes extremadamente graves, ¿verdad?, en aquel paciente con SIDA, aquel paciente que ya está con un cáncer, aquel paciente que hizo una necrosis hepática, o aquel paciente con una hepatitis crónica, ya sea B o C, muy agravada, ¿verdad?, en situaciones realmente bastante importantes, porque tienen un riesgo que si se utiliza por largo plazo, decimos largo plazo, a partir de 14 días, cuadros de mielosupresión, ¿verdad? Y podemos inclusive tener una pancitopenia en ese paciente. Entonces, atender en ese mi paciente que ya tenga luego una leucopenia, que tenga una anemia, que tenga alguna plaquetopenia, para no estar agravando su cuadro con el interferón alfa. ¿Está bien? Ok. Antes de continuar con la lamivudina, ¿algún detalle que falta ajustar? ¿Que no se entendió? ¿Que podemos repetir? ¿Se entendió todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno. Ahí nosotros tenemos a la lamivudina. Tanto la lamivudina como la ribavirina son dos medicamentos antirretrovirales, es decir, fármacos que nosotros vamos a ver que se utilizan para el retrovirus, para el VIH, pero tienen una efectividad sobre nuestra hepatitis también, ¿sí? La lamivudina es un fármaco que inhibe la polimerasa y la transcriptasa, que son dos enzimas sumamente importantes para el proceso de transcripción, ¿verdad? Sin eso nosotros no vamos a tener también una traducción.
Entonces afecta directamente la replicación de ese virus dentro de la célula. Nosotros tenemos la vibudina, en tabletas que suelen producir cuadros de náuseas casi siempre. Siempre sería bueno uno estar administrando un antiemético en forma conjunta, porque ese es un detalle que vemos en gran parte en los pacientes que se tratan con ella. Tiene una buenísima biodisponibilidad. Es un medicamento que hasta el 90% dice el Flores, 80% el Goodman, que podemos llegar a tener después de su absorción, ¿sí? Tenemos de 5 miligramos, de 10 miligramos. Es un fármaco que se excreta a través de la orina, entonces ajustar la dosis en los pacientes renales. Y son medicamentos que si se toman hasta 10 miligramos, casi siempre son toleradas, ¿verdad? Son bien toleradas. Lo que podemos tener son los cuadros de dispepsia, es el único detalle. La lamivudina yo utilizo para el manejo de la hepatitis B, las que cronifican B, ¿ok? No es efectiva contra el virus de la hepatitis C, solamente B. Cuando nosotros queremos tratar una hepatitis C, para eso tenemos la ribavirina, ¿sí? La ribavirina ya va a estar actuando sobre la síntesis del ARN, ¿verdad? Es un medicamento que ya tiene una menos biodisponibilidad. Esta ya se inactiva bastante frente a la presencia de alimentos, de jugos gástricos. Entonces, la mitad de la ribavirina que el paciente consume es lo que va a sobrar para hacer el efecto farmacológico. Esta viene de 200 y 400 miligramos. Tenemos en presentaciones sistémicas y hay en presentación en spray también, ¿sí? Este medicamento puede producir irritación local si se utiliza la forma tópica. Nosotros podemos tener cuadros de alergia al medicamento con dificultad respiratoria, ¿sí? Podemos tener también reacciones urticariosas en el paciente con la administración de la ribavirina. Y también tenemos el cuidadito de los cuadros de anemia, de aplasia que podemos tener si se administran más de 400 miligramos por día. Tenemos la ribavirina también en ampollas endovenosas para administrar a los pacientes que están internados. Y en ese caso hay que estar diluyendo la ampollita de 400 y hacer bien lento para evitar un cuadro de temblor esencial. En el caso que eso se aparezca, eso se maneja con la betalol endovenoso, ¿sí? La ribavirina entonces yo voy a utilizar para una hepatitis C. No es efectiva para la hepatitis B. Entre todos estos medicamentos que nosotros vimos, esta es la que puede causar aborto, la que puede causar malformación, la que puede inducir a un parto prematuro, es un ocitóxico, ¿sí? Entonces, no utilizar en pacientes gestantes por tener el peligro de malformaciones y de aborto. Entonces, categoría X. ¿Está bien? Ok, entonces, ribavirina, lamivudina, interferón, son medicamentos que nosotros vamos a utilizar para nuestras hepatitis, ¿verdad? El adefovir. Recordar entonces cuáles son los que tenemos disponibles. Cuando hablamos de antirretrovirales, es un tema que vamos a hablar en la próxima clase. Vamos a ver que ellos van a estar inhibiendo 4 tipos de momentos de la replicación viral. ¿Sí? Van a estar trabajando sobre 4 tipos de enzimas y ahí tenemos una lista enorme. Vamos a ver cuál podemos utilizar en las pacientes gestantes, cuál podemos utilizar durante la lactancia, cuál se puede utilizar en los pacientes con carga viral elevada y compañía. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre los fármacos contra hepatitis? Entre todos estos medicamentos de hepatitis que nosotros vimos, por ejemplo, el más potente es el interferón. Cuando hay aquellas hepatitis que causan necrosis hepatocelular, ¿verdad? Va a ser el interferón. Sería como anfotericina de los antimicóticos o los carbapenémicos de los antibióticos. Siempre tiene uno, el más potente entre todos estos, ¿verdad? ¿Se entendió todo bien entonces? Bueno, gente. Hola, ¿te escucho? Sim, eu tenho uma dúvida.
Te escucho. Esses que a senhora está mostrando agora na tela seria a segunda opção para, no caso de uma gestante que está com hepatite C. ¿Cuál? No, Esos que este no están... puede usar. No, estos son fármacos antirretrovirales. La paciente con hepatitis C utiliza interferón porque es una paciente de riesgo y requiere un manejo intrahospitalario. Ah, sim, entendi. Tá Certo. bom? Daí eu tenho uma outra dúvida também. No caso, por exemplo, o Adefovir, ele pode ser usado também para hepatites A? Não seria uma sequência, né? No Sí. caso... Na verdade, toda hepatitis A, 90% é asintomático, evolui e se autolimita solo, mas tem un 10% que tiende a cronificar. Entonces, en ese caso, el Adefovir es uno de los medicamentos que por protocolo demostró ser efectivo, tanto in vitro como in vivo. Mas não é de praxe de entrada usar, ¿verdad? Entendi. Mas aí, se for um caso mais grave, aí poderia estar usando ou... Sí, se usa en casos más graves, sí. Unos pacientes que cronifican, sí. Tá certo, obrigado. De nada. ¿Otra duda? Ok, ¿todo bien? Bueno, entonces, gente, los que pusieron sus nombres pueden ir a descansar. Las personas que todavía no pusieron, no se olviden de dejarme ahí sus nombres completos. Y después están estudiando, este está en un mismo capítulo con antirretroviral. Eu coloquei no final do slide, vão ver, tá bom? El capítulo del Goodman donde pueden acompañar. Y nos vemos entonces en la próxima clase. Voy a pasar la lista y nos vemos después, ¿tá bom? Chao, gente, gracias.